Y vean ustedes que Cristo no solamente funda una iglesia, sino que Cristo la ama, que Cristo salva a la iglesia, que Cristo purifica a la iglesia, que Cristo defiende la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Él la funda, pero no la abandona. La salva, la cuida, la protege, la alimenta. Pongan cuidado para que ustedes se den cuenta. Porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cómo sabemos que es una iglesia? Sencillo. Cristo, Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo, Es cabeza de la iglesia. ¿la iglesia es una o son varias? Cristo Es cabeza de la iglesia. está comparando un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene su cabeza? Uno solo. Usted no me venga a decir que es una cabeza con muchos cuerpos. No, aquí dice que Cristo es cabeza de la... Listo. Una persona pensante, una persona creyente, una persona cristiana evangélica sería capaz de darse cuenta, sin la lupa, que aquí está hablando de una sola iglesia, pues está hablando que Cristo es la cabeza y la iglesia en singular es su cuerpo. Y para que se dé cuenta que es uno solo, habla de cuerpo, porque usted no tiene muchos cuerpos, una cabeza con muchos cuerpos, no señor. Usted tiene un solo cuerpo. Y Cristo entonces es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Repítalo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. No dice sus cuerpos, porque tiene mucho. Ahí no habla de muchos cuerpos. La iglesia es sus cuerpos. No, es un solo cuerpo. A ver qué es lo que no entienden los protestantes de eso. Usted es protestante que me está escuchando, no me maldiga, no me insulte, no me mande para el infierno. ¿Qué es lo que no entiende? Otra vez, vamos a ver qué es lo que no entiende. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Cómo quiere que le hable? ¿En qué idioma? Es la Biblia Reina Valera, búsquelo a ver si es verdad o mentira. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cuántas iglesias? La iglesia, una. Es su cuerpo, uno solo. ¿De dónde sacan ustedes que puede ser muchas iglesias? ¿Y de dónde sacan ustedes las otras iglesias? ¿Quién lo mandó a fundar otras iglesias? Dame capítulo y versículo, te reto, tápeme la boca. Tápeme la boca, donde la Biblia le dé permiso a usted para fundar otra iglesia. Eso no existe. ¿Usted cree que si existiera tantos que ven estos videos, usted cree que ningún protestante sería capaz de mandarme una cita? Uf, si ellos tuvieran la cita, si existiera la Biblia, estaría mandándome los mensajes. Ahí veo que están maldiciéndome, insultándome, mentándome la madre. Pregúnteme, me importa. Pregúnteme. Pero ninguno es capaz, si quieren miren ustedes para que vean, ninguno es capaz de mandarme una cita donde diga Cristo fundó muchas iglesias o Cristo dio permiso para fundar otras iglesias. No, aquí habla, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, una sola iglesia. Siga. Y Él es su Salvador. Escuche, otra vez. Y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? De la iglesia que Él fundó, que es su cuerpo. ¿Otra vez? Y Él es su Salvador. Por eso yo estoy en la iglesia católica, porque Cristo es mi Salvador. Los protestantes dicen, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor, es su Salvador. Cree que Cristo es tu Salvador y serás salvo. Yo creo que Cristo es mi Salvador y por eso estoy en la iglesia católica. Por eso no me salgo, porque Él es Salvador de la iglesia. Otra vez, repítelo, el 23 y sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Listo, Él es Salvador de la iglesia, por eso yo estoy en la iglesia de Cristo. Por eso no me voy a una secta protestante. Ustedes verán si se van. ¿Allá lo va a salvar el pastor?
No sé, puede ser. ¿Lo va a salvar el diablo? A lo mejor sí. Se convierta de aquí al diablo y lo salve a ustedes. A mí me salva Cristo y por eso estoy en la iglesia de Cristo. Sigue. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Una iglesia está sujeta a Cristo. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando de que la iglesia es la esposa de Cristo. Al igual que las casadas tienen que estar sometidos al marido. Ahora pregunto, mujeres, ¿ustedes están de acuerdo que el hombre tenga varias esposas? Entonces está comparando a Cristo con la iglesia, la esposa y el marido. Es imposible que lo compare con el marido y la mujer si Cristo tiene muchas esposas, muchas iglesias. No, Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Y por eso dice que el marido tiene que tener una sola esposa como Cristo tiene una sola iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una sola iglesia, una sola esposa. El hombre debe tener una sola esposa como Cristo tiene una sola iglesia. ¿Y de dónde salieron las otras iglesias? El diablo, que a los hombres casados les pone muchas, pero que no son la esposa, son mozas. ¿Y quién le pone la moza? ¿Dios o el diablo? La esposa se la pone Dios y las mozas el diablo. Pero me siento bien con ella, pero esa no es la esposa que Dios le dio, es una moza, se la puso el diablo. Así están los católicos. La esposa de Cristo es la iglesia católica, pero le gusta la moza. Los testigos de Jehová, los pentecostales, esos son mozas que el diablo colocó, pero no es la iglesia, no es la esposa de Cristo. Y tenemos que estar en la esposa de Cristo, que es la iglesia. Sigue. Para santificarla. Él quiere santificarla. Ahora, vamos a ver cuántas iglesias quiere Cristo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que vamos a ver cuántas iglesias tiene Cristo. Eso es lo que a mí me importa. Ahí viene, con la lupa. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? A ver, ¿qué es lo que no entienden los protestantes? No es que son muy cristianos, muy creyentes, que creen en el evangelio, que son evangélicos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una iglesia gloriosa. Lo que digan los protestantes, a mí me importa un comino. A mí me importa lo que diga la Biblia. Yo no soy creyón, yo soy creyente. Y la Biblia dice que Cristo tiene una sola iglesia. Y usted y yo tenemos la dicha de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo y Él es su Salvador. Sigue. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Él la purifica, Él la lava, Él la santifica. Sino que fuese santa y sin mancha. Él la santifica y le quita todas las manchas. Ahí está el sacramento de la confesión. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta. La sustenta y la cuida. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. La sustenta significa la alimenta. Y segundo, la cuida. ¿Qué significa la cuida? Que el que se meta con la iglesia se va a estrellar. ¿Con quién se va a meter? Con Cristo. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, Lucas 10:16, ¿qué le dijo Cristo a los apóstoles? A quien usted escucha, a mí me escucha. A quien usted rechaza, a mí me rechaza. ¿Por qué? Porque Cristo cuida el que se meta con la iglesia, escuche. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cristo cuida a la iglesia. Y por eso Pablo dice que él un día se metió con la iglesia y le fue mal.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. San Pablo va a decir que él se metió con la iglesia y es un pecado muy grande. Pero él pasó por ahí y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando él perseguía a la iglesia. Y Pablo ese remordimiento lo lleva, pongan cuidado, porque Cristo defiende la iglesia, cuida la iglesia. 15:8, de Primera de Corintios. Y a último de todos, como a un aborto, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué es un aborto? ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? ¿Por qué es indigno de llamarse apóstol? Véanlo, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? El mismitico pecado de Pablo, perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y por qué es un pecado? Porque es la esposa de Cristo y Cristo la cuida, la alimenta y la cuida. Y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Queridos hermanos, hoy he tratado de mostrarles a ustedes por qué Cristo fundó la iglesia y cómo es importante esa iglesia para Cristo. La ama, la cuida, la defiende. Y que se mete con esa iglesia, se mete con Cristo. Porque así como el marido y la mujer son uno solo, Efesios 5:30, así como el marido y la mujer son uno solo, así la iglesia y Cristo son uno solo. Y por eso Jesús le dice a Saulo, cuando perseguía a la iglesia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él comprendió que Cristo y la iglesia son uno solo. Escuchen. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿A ejemplo de quién? Los dos son uno solo. ¿A ejemplo de quién? Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. A ejemplo de Cristo y la iglesia. El marido y la mujer son uno solo, a ejemplo de Cristo y la iglesia. Y los protestantes dicen, Cristo sí, la iglesia no. Ah, bárbaro, no saben que es un misterio. ¿Otra vez? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. ¿Y los dos? Y los dos. Los dos, como Cristo y la iglesia, los dos. Serán una sola carne. Una sola carne. A ejemplo, es un misterio, pongan cuidado. Grande es este misterio. Es un misterio. ¿Y con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia son uno solo. Y los protestantes dicen, Cristo sí, la iglesia no. ¿Dónde estudiaron eso? ¿Dónde lo dice la Biblia eso? Eso es palabra de Satanás, pero eso lo repiten los protestantes, porque no son cristianos evangélicos de verdad. Son de puro nombre, no son creyentes. Se lo he demostrado con la Biblia Reina Valera. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra y de conocer cuál es tu iglesia, vivir en ella y poder alcanzar a través de ella la salvación que tú nos das. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.